Buenas y bienvenidos. El título de este video es La lógica del teclado. Pero ¿cómo la lógica del teclado? Si sabemos que el teclado no tiene ninguna lógica, es un teclado caótico, las teclas están en cualquier lado, abriendo y cerrando de diferente, es un instrumento diabólico, es el más difícil del mundo, etcétera, etcétera, todas las cosas que escuchamos. Bueno, yo creo que no es así. Creo que tiene cierta lógica, sobre todo en su diseño, el concepto que hay en el instrumento, y son las cosas que quiero compartir con ustedes. En la conversación que tuve con Janine Kruger hace no mucho tiempo, y está la entrevista en el canal, pude confirmar muchas sospechas que ya tuve antes sobre Heinrich Band. Ella tiene un trabajo de investigación muy serio sobre él y un libro. Entonces, primero, cuestión de lógica. Eso que llamamos lógica es lo que podemos entender y razonar, más allá de la definición, pero cotidianamente cuando uno dice, ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, puedo entender hay cierta regularidad que yo le puedo aplicar, hay reglas que yo puedo aplicar. Entonces, si tomamos el ejemplo del idioma, y me parece que es un buen ejemplo, una persona que sabe leer español puede llegar a leer inglés, italiano, francés. Por más que no tenga la pronunciación perfecta, es el mismo principio. Puede llegar a leer cirílico, porque es el mismo principio también. Pero si esa persona quiere leer hebreo, o árabe, o sánscrito, o tailandés, se va a encontrar que el alfabeto tiene otra lógica diferente, y las reglas que uno podía aplicar en el alfabeto que ya conoce no lo puede aplicar en el otro, porque no tiene letras vocales, de repente hay unos puntitos en las cosas. Bueno, en el sánscrito tiene combinaciones de cualquier manera, es otro mundo. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede leer eso? Es muy difícil. Bueno, es muy difícil, pero hay millones de personas. Millones de personas que leen árabe. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil? Es posible. Simplemente que es otra lógica. Si uno trata de imponer la lógica que tiene en un alfabeto en el otro, no le va a funcionar. Tiene que adoptar otra lógica diferente. Entonces, en el bandoneón creo que pasa algo parecido. Que se intenta de implementar la lógica del teclado, del piano o del primo acordeón en el bandoneón, y no funciona porque no está diseñado así. Entonces lo que uno tiene que es tratar de entender la lógica del bandoneón, no combatirlo y forzarlo, porque uno va a salir perdiendo. Esa es la realidad. O va a empezar a decir esas cosas, que es un instrumento diabólico, muy difícil, es un instrumento caótico y todo eso, que no es así. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién era Heinrich Band? Era chelista, músico, y si nos imaginamos, un chelista del siglo XIX, ya el cello tiene bastante repertorio, instrumento bastante desarrollado, con lo cual es muy, muy poco probable que un músico formado haga el diseño y la promoción y un método de un instrumento que no tiene lógica. No, los músicos no hacen eso. Los músicos quieren que las cosas sean más accesibles y mejores para la música, y no más complicadas. Esa historia de que los alemanes hicieron el bandoneón complicado para mandárselo a la Argentina para complicarle la vida, también es un poco ridícula, y tampoco es cierta. Entonces, el diseño del bandoneón, como pueden ver en la entrevista también de lo que cuenta Janine, fue para suplantar el armonium en contextos de salón y demás, para tocar cierto tipo de música, tonal, arias y demás, algunas danzas, y eso se puede ver de ese material en el método de Band. Y lo que se puede observar ahí es cómo él pensó la música y el diseño del teclado, justamente para que sea súper accesible
No accesible y fácil, sino súper accesible. Entonces, lo que hizo es diseñar algunas posiciones donde hay dominantes, tónicas, donde hay acordes que requieren muy poco movimiento de los dedos, y con pocas posiciones se puede hacer música. Ahora, en cualquier instrumento, la forma de ejecutar la música es por las posiciones, y lo que complica son las posiciones, no es las notas, no son las notas. De hecho, en el piano, que uno tiene todas las notas, mira el piano y dice, bueno, do sostenido, acá tengo todas las notas, muy fácil. Todos los estudios, los primeros estudios de piano, se basan en la mano en posición fija. ¿Por qué? Porque eso es lo que facilita la ejecución, la posición fija, y después traslado de posición. Entonces, por más que estén todas las notas, la manera de empezar y facilitar es por posición fija. Y en realidad es exactamente lo que hizo Band. Y se puede ver eso en el método de él. Diseñar un instrumento donde se puede hacer música por la posibilidad del abriendo y cerrando, que son notas diferentes. Se puede hacer música con pocas teclas y con pocas posiciones. Y eso es una idea genial. En realidad es una idea que facilita mucho, y todos los que trabajan con chicos y trabajan con el bandoneón bisonor saben que eso es sumamente útil, porque con 3-4 teclas se puede hacer música. Y esa es la lógica original del bandoneón. Otra cuestión a tener en cuenta es que el teclado, ese teclado que se llama hoy en día argentino, el Rheinischer, hoy lo llamamos 142, pero hay teclados también de 152, hay teclados ampliados, y el original tenía menos teclas, pero esa organización del teclado es la organización original de Band. Es decir, es esa organización de teclado que triunfó en Río de la Plata, es la misma que planificó Band, por lo menos la misma base. Con lo cual, si bien yo no digo que el teclado sea perfecto y que no haya lugar de modificaciones y ampliar y todo eso, pero me parece interesante que toda la historia que se hizo en el tango, en el folclore, en el chamamé y otros ejecutantes de música de concierto también, se hizo todo eso basando en el mismo principio que diseñó Band. Y eso en realidad lo que muestra, simplemente muestra que funciona, que puede funcionar. Otra vez, no significa que sea el perfecto terminado, pero que funciona. Eso está comprobado, en la música está comprobado. Y eso es algo que conviene tenerlo en cuenta cuando dice, hey, ¿por qué esta nota está acá y eso es difícil? Bueno, también si yo agarro el violín y digo, no, pero no se puede tocar, no tiene trastes, ¿cómo encontró la nota? Y bueno, tienes que estudiar. Y después cuando estudias, cuando escuchas gente que toca bien, decís, bueno, puede hacer cosas muy interesantes el violín. Ese principio de posiciones que se puede también ver en el libro de Band y que yo hablo mucho en relación a cómo tocaban los bandoneonistas antes en el tema del abriendo y cerrando, de organizar el abriendo y cerrando en función de los acordes y las posiciones. Uno puede decir, bueno, pero es un principio diatónico. Entonces es un instrumento diatónico, en realidad es un defecto porque no es un instrumento cromático, no es completo. En su diseño está basado en ciertas tonalidades y no en otras. Bueno, en realidad no es así. Sí es así para el bandoneón, pero es así para todos los instrumentos. Mismo si miramos el piano, el teclado del piano tiene teclas negras y teclas blancas. Bueno, las teclas blancas dan ciertas notas y las negras otras. Y por algo eligieron esas notas y no otras. Ahora, tranquilamente las teclas blancas del piano podrían dar mi mayor. ¿Por qué no hicieron mi mayor las teclas blancas y las teclas negras las notas cromáticas? ¿Por qué tiene que ser do mayor? Bueno, es una decisión. Una decisión de decir, bueno, lo vamos a ubicar de esa manera con esas alturas. Entonces, el instrumento, por más que se pueda tocar todas las tonalidades,
no son todas las tonalidades iguales en cuanto a digitación en el piano. Y no, ni hablar de otro tipo de música también. No todos los acordes cuartales son iguales en el piano. Son tocables, pero no son iguales. Y mismo pasa en instrumentos de cuerda. En instrumentos de cuerda hay cuerdas al aire que tienen notas, ciertas notas. Y por algo hay ciertas tonalidades que son más cómodas para los instrumentos de cuerda. Hay muchas obras para violín que están en re, no en mi bemol. Y muchas notas para cello que están en sol. Por otro lado, para vientos hay más obras que están tal vez en mi bemol, en la bemol, etc. Porque son más cómodas esas tonalidades para estos instrumentos por la tesitura y por otras razones de digitación justamente. Y es así con todos los instrumentos. Entonces, no es que sea diatónico o cromático. Sí, el diseño está basado en ciertas tonalidades con un principio diatónico, pero eso no es muy diferente que otros instrumentos. Y si lo investigan un poco, se dan cuenta que en realidad es así. Última cuestión en cuanto al diseño tiene que ver con la digitación. Que uno dice, no, pero es muy difícil, que puedes digitar abriendo, o digitar cerrando, o hacer la combinación de las dos, demasiado complicado. Bueno, en realidad el bandoneón bisonor no es el único instrumento que tiene eso. Los instrumentos de cuerda, la guitarra, por ejemplo, tiene eso. Si van a hacer un arpegio, mayor o menor, hay posibilidad de tocar la tercera en la misma cuerda o cruzar la cuerda. Y después la otra tercera en la misma cuerda o cruzar la cuerda. Entonces, ya ahí hay varias posibilidades. Hay muchas posibilidades de tocar los acordes en diferentes posiciones, que cambie completamente la digitación. Eso existe en la guitarra, que es uno de los instrumentos más populares del mundo, y existe en el bandoneón. Entonces, en lugar de verlo como defecto, dije, no, ahora tengo que estudiar todos los arpegios así, así. Bueno, en realidad los guitarristas hacen lo mismo, los violinistas hacen lo mismo, los chelistas hacen lo mismo. Con lo cual, es algo que no debe asustar a nadie, porque existe. Es parte de la lógica de nuestro cerebro de poder tocar lo mismo con diferentes digitaciones. Últimas dos cuestiones que yo observo en el bandoneón y quiero compartir con ustedes en cuanto a la lógica. Entonces, primero, el tema de la simetría de los teclados. Creo que cualquier persona que estudia un poco el instrumento se da cuenta de esa simetría. Cuando uno toca octavas, se van a dar cuenta que hay muchos dibujos del teclado que son o espejados o paralelos. Entonces, podemos decir que espejado y paralelo es como todo lo contrario, pero más o menos, porque si yo hago con las manos así o si yo hago con las manos así, de alguna manera es como que el cerebro lo puede aceptar, de la misma manera que si yo tengo los dedos y yo hago un movimiento contrario, no es difícil, y si yo hago para la misma dirección, como otra opción. Entonces, si pensamos las cosas que hacemos con los dedos, podemos hacer eso, un movimiento contrario de los dedos y para la misma dirección. Y eso es bastante natural para el cerebro. Justamente, si miramos, por ejemplo, si toman, voy a tomar algunos ejemplos nomás. Mi menor, cerrando, de esa octava, es un movimiento paralelo que es exactamente el mismo dibujo, hace así, tac, tac, una especie de trapecio. Ahora, inclusive si seguimos estos dibujos, fa sostenido, arriba, abajo, o subo, entonces ahí hay una línea que va así y después va en paralelo. Entonces, entre movimiento contrario de la digitación y movimiento paralelo, es como que se resuelve todo. Y a veces hay un cambio en el medio, pero después vuelve. Y eso me parece que tiene una lógica del movimiento de los dedos y del cerebro. Eso es un ejemplo cerrando, justamente. Pero si tomamos un ejemplo abriendo, por ejemplo esto, que está como sobre do menor. Entonces do, si, do, re. Entonces, do,
si, do, re, mi, y después el sol va abajo, fa sostenido, si iría fa, iría acá también. Está todo entre un movimiento, ese movimiento parece que va en paralelo. Entonces, así hay muchísimos lugares donde hay un movimiento que está o en paralelo o despejado, y yo siento que es algo que es muy natural para el cerebro de hacer. La gente está muchas veces preocupada con el tema de dónde poner el dedo, dónde está la tecla, pero cuando uno encuentra la tecla, en realidad los dibujos son bastante muy accesibles para el cerebro. Esa es la primera cuestión de simetría, y se lo investigan. Bueno, si estudian diferentes cosas que están en octavas, se van a dar cuenta que hay muchísimo de eso en el bandoneón. La simetría de los teclados. Y siguiente cuestión es que una vez leyendo un libro de orquestación me encuentro con este acorde y digo, este acorde es un acorde para bandoneón. ¿Qué hace ese acorde acá? Un fa mayor en posición abierta. Eso es un bandoneón. No, son trombones. Es una orquestación para trombón, la posición de un acorde. Entonces, eso me llevó a la conclusión de cuando se agregó los bajos en el bandoneón, la región baja. Algunos ya estaban desde el tiempo de Band, algunos creo que se agregó después. De cualquier manera, la posición de esos bajos es un poco incómoda para hacer pasajes rápidos, porque están lejos. Pero están puestos perfectamente para poder crear acordes en posiciones abiertas, que se usa tanto en el bandoneón. Y eso en realidad es un concepto orquestal. Es el mismo concepto que se aplica, por ejemplo, para poner una disposición de acorde para trombones o para cuerdas cuando hay región grave, porque el acorde en posición cerrada es muy pesado. Entonces se usa posición abierta. Ahora, en el piano, por ejemplo, las posiciones abiertas no son fáciles de tocar. Y el bandoneón, como instrumento de viento, fue diseñado con ese concepto. Y es realmente maravilloso. No solamente eso, que si pensamos el acorde en la derecha y la izquierda, en la derecha tiende a ser más cómodo la posición cerrada, que es lo mismo que pasaría en cuerdas, lo mismo que pasaría con trompetas y trombones. O sea, que tenía un acorde así, cerrado acá o acá y abierto acá. Entonces, el diseño, la ubicación de las notas no es solamente de poner la nota para poder tocar a Dios no ni no o el minué de Bach. Hay un concepto armónico de la organización y el cuidado de que en diferentes regiones la conformación de acordes dé un buen resultado acústico. Por ejemplo, la mano izquierda en la región media, las posiciones favorecen posiciones cerradas. Lo mismo que pasaría en vientos, en cuerdas. Cuando hay bajos, se puede conformar los acordes en posiciones abiertas. Entonces, esa lógica está en el bandoneón, está en el instrumento. Y eso es algo que es muy interesante a tener en cuenta y a considerarlo antes de decir que el instrumento es caótico y no tiene lógica, está en cualquier lado y el mi está acá, el fa está allá. Está bien, tal vez uno quiere que el mi esté cerca del fa porque son amigos. Pero después, si hay que conformar el acorde, lo que quiero es que haya una distancia entre el mi y el sol grave para que ese acorde tenga buena resonancia y que no sea demasiado pesado. Entonces, eso fue pensado acá, sin dudas. Bueno, espero que lo puedan apreciar al bandoneón, que se pueda apreciar el bandoneón en ese bandoneón bisonor que a veces se llama diatónico, porque realmente el diseño tiene cosas muy interesantes que ya están demostradas en la historia
Y yo sé que cuando la gente empieza dice, bueno, es difícil acá, la nota, la digitación de la escala, eso. Dice, bueno, tal vez hago la vida más fácil, agarro el bandoneón unisonoro, o lo hago así, o lo hago así. Claro, está bien, son elecciones de cada persona, pero creo que las elecciones hay que tomarlas cuando uno conoce bien el instrumento, de la misma manera que si yo agarro un violín, digo, no se puede tocar esto, no tiene trastes, no se puede afinar. No es así. Si uno lo estudia, entonces descubre todo lo maravilloso que da justamente eso de que no tenga trastes. Así que bueno, que tengan lindo estudio y nos vemos la próxima.